Muy buenas tardes, estimadas alumnas, estimados alumnos. Hoy nos toca concluir las 3 unidades en que hemos dividido el tema de psicofármacos, un tema central que intenta dar, como les dije anteriormente, una visión general de lo que son los medicamentos psicoactivos que tienen una actividad sobre el sistema nervioso central, sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento, mitigando la ansiedad, realizando un mayor contacto con la realidad de los psicóticos y sobre todo en este último grupo de tratamiento que tenemos que ver con los problemas, las virtudes humanas y los antidepresivos. Entonces, en esta ocasión, en esta clase, vamos a hablar sobre uno de los tratamientos más extendidos y que realmente ayudan a que las personas puedan lidiar con este sufrimiento que es la depresión, los trastornos afectivos. Entonces vamos a ir desarrollando en esta clase última de psicofarmacología los antidepresivos. Para lo cual podemos señalar que una de las cosas más importantes es que muchos de estos problemas son vistos en atención primaria, en consulta general. Y muchos médicos de atención primaria son los primeros que van a contactarse y quizás puedan iniciar un tratamiento en este tipo de pacientes. Por lo tanto, dentro de las generalidades podemos decir que los antidepresivos significan uno de los más importantes tratamientos en medicina y quizás uno de los más rentables en función de la gran cantidad de personas que utilizan antidepresivos, también el hecho de que se puede ayudar a este volumen importante de pacientes. Ahora bien, la información sobre su eficacia proviene de estudios clínicos, pero estos estudios clínicos tienen algunas observaciones que inicialmente me gustaría hacer para entender de que estos estudios nos proponen una serie de resultados, de efectos, pero que vamos al dar a poblaciones mayores encontrando algunas situaciones que solo la experiencia puede enseñar. Por ejemplo, de 2.500 enfermos que pudieran entrar a una fase clínica, solo unos centenares son tratados por más de unos pocos meses. Y en realidad estamos tratando a millones de personas y a veces por años. Entonces, hay que tener este criterio para analizar con calma y estar al tanto de las publicaciones que actualizan cada vez la utilización de los medicamentos. Por lo tanto, los efectos adversos a largo plazo que se tiene sobre este tipo de psicofármacos proveen un conocimiento limitado porque los estudios solamente abarcan un tiempo más breve en relación a su investigación. Siguiendo con las observaciones, entonces, la importancia de este tema dado a este nivel es de que muchos pacientes depresivos son vistos inicialmente por médicos que están trabajando en la atención primaria de salud. Ahora bien, otra situación de observación es que muchos ensayos clínicos seleccionan a los pacientes. Al seleccionar entonces pueden estar descartando los procesos graves de los pacientes, las depresiones graves, y también las pacientes que tengan comorbilidad o otro tipo de alteración que se encuentra en la parte psíquica, también en la parte física. Por ejemplo, muchos de estos estudios descansan cuadros psicóticos, pacientes con trastorno de personalidad que de por sí ya son difíciles en su trato, en su abordaje, pacientes que tienen abuso de sustancias, que complica también su adherencia, riesgo de suicidio importante, que lleva a una complicación evidente de los trastornos afectivos, enfermedades médicas que todavía no están estabilizadas, o incluso pacientes que detectamos que tienen una afección médica que debe ser tratada conjuntamente con el problema psíquico y que debe iniciarse un tratamiento mientras nosotros ya estamos en el tratamiento también psicofarmacológico. Y obviamente la medicación concomitante que este otro tipo de patologías pueden tener y pueden presentar. Otra de las observaciones que podemos hacer a los estudios de ensayos clínicos es la limitación al rango de edad y criterios de exclusión con el sexo. Por ejemplo, mujeres en edad fértil que pueden embarazarse también pueden salir de un estudio. Y aquí hay un problema. Muchas mujeres
presentan con mayor prevalencia la depresión. Se habla de casi 2 a 1, 3 a 1 fácilmente la proporción de mujeres que tienen depresión frente a los varones. Ahora, en función del ciclo vital y en función de las vicisitudes que les toca enfrentar a los seres humanos, veremos que en la tercera edad se incrementan los problemas psíquicos por las dificultades físicas, por las pérdidas, no solamente pérdida económica, también hay una pérdida de lo que significa el estatus, significa también la relación con los demás, también la pérdida de los seres queridos, los contemporáneos, y ese grupo de edad son los mayores de 65 años. Y este grupo de edad está subrepresentado en los ensayos clínicos porque fundamentalmente lo que ocurre es el hecho de que tienen mayor necesidad de estos tipos de atención y están siendo, pues, disminuida su representación en los ensayos clínicos. Ahora, también hay que ver que los ensayos clínicos, haciendo una evaluación de todos estos trabajos, es que son voluntarios y que hay una disposición para hacer eso, que se refleja, por ejemplo, en que el abandono en estos estudios es solo del 10 al 32% en el peor de los casos. Los voluntarios que por efectos colaterales y todo esto pueden abandonar estos ensayos clínicos. Sin embargo, en atención primaria se ve que más de la mitad de los pacientes que empiezan un tratamiento antidepresivo al tercer mes lo pueden abandonar. Y lo pueden abandonar por dos aspectos. Primero, por el tiempo de los pacientes, mire, ya es un tiempo prolongado, 3 meses para ellos. Segundo, porque pueden sentirse mejor y al sentirse mejor abandonan el tratamiento cuando en realidad debe mantenerse el tratamiento de una manera más constante. Pero también hay que recordar que los casos más graves son atendidos en centros de salud mental, las depresiones graves, las depresiones con comorbilidad psiquiátrica, con un cuadro psicótico y todo eso, son atendidos en centros de salud mental también. Eso implica que hay una población muy grave que directamente va a ser manejada en centros de salud mental y quizás las depresiones leves moderadas que se presenten más en los servicios de atención primaria de salud. Ahora, en relación a la efectividad del tratamiento antidepresivo en atención primaria, aquí hay una cosa interesante que hay que resaltar, que a pesar de la alta frecuencia de consultas que se realicen en atención primaria, hay pocos estudios, pero los escasos trabajos publicados nos muestran la eficacia del tratamiento psicofarmacológico. Y a pesar de esta eficacia, muchas veces tenemos ciertos problemas porque hay ciertos diagnósticos incorrectos, por ejemplo, que hay una depresión con ansiedad y solamente se puede tratar la ansiedad y no la depresión. Y otro problema también que se tiene en atención primaria, a pesar de la eficacia de los fármacos, son los tratamientos inadecuados. En atención primaria se hacen tiempos insuficientes, no sé, el tiempo prolongado de por lo menos 8 meses, 1 año de tratamiento en un primer evento, y también las dosis son subterapéuticas porque los médicos de atención primaria y en general muchos médicos tienen miedo de los efectos colaterales y la dosis generalmente es por debajo de lo que necesita el paciente. Obviamente, en estos casos donde el médico de atención primaria, el médico general observa que el proceso no está yendo de una manera correcta, entonces tiene que derivar fundamentalmente. Y de esta manera poder redondear eso, ¿no? Tiene que apoyarse en el especialista. Es importante este tipo de clase y este tipo de conversación de ustedes, estimados alumnos y alumnas, porque es necesario incrementar el reconocimiento de los trastornos depresivos en la atención primaria y en la atención general de salud. Es conocer el perfil de efectos secundarios de los tricíclicos, por ejemplo, que condicionan su uso por los efectos importantes que se manejan, tratar de no utilizar benzodiazepinas en general, tratar de limitarse a los casos muy necesarios y apoyarse en la psicoterapia como un elemento que va a tratar las depresiones leves a moderadas y en general que va a ser un elemento que va a ayudar mucho en la resolución de este tipo de trastornos. Bueno,
¿Cuáles son los factores de adherencia al tratamiento, tanto de buena como de una inadecuada adherencia? Son las características sociodemográficas de la población en función de ciertos aspectos que pueden afectar en función de la edad, por ejemplo, ciertos medicamentos y repercutir con efectos colaterales un poco más delicados. También la severidad de la psicopatología puede influir en la adherencia, los rasgos de personalidad del sujeto, la elección de un antidepresivo que debe ser determinada como una medida, una actitud hecha a la medida de las necesidades del paciente, de tal manera que los efectos secundarios sean minimizados, y también el hecho de que el paciente necesita de manera diaria 1, 2 hasta 3 dosis, y eso también influye en la adherencia que tiene el paciente al tratamiento. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos de los antidepresivos y qué es lo que buscamos con ello? Miren, es muy importante un primer aspecto que justamente es por lo cual utilizamos, que es elevar el estado de ánimo. Sé que la persona que está con un bajo decaído, tristeza, ganas de llorar, ideas de desánimo, de desesperanza, vaya resolviendo esto y vaya teniendo una visión mucho más adecuada, mucho más correcta, mucho más objetiva de su realidad, que realmente mejore este estado de ánimo. También, otro de los efectos que conseguimos con este tratamiento es aumentar la energía vital. La depresión hace que el paciente se sienta cansado, perdiendo toda esta energía que le ayuda a realizar su actividad, no tiene la fuerza para ir al trabajo, no tiene la fuerza para retomar sus actividades académicas, se queda en cama la mayor parte del día porque no hay esta fuerza para enfrentar la cotidianidad. Con los medicamentos aumentamos la energía vital. Muchos problemas de depresión también representan una alteración importante del sueño, ya sea dificultades para empezar a dormir, dificultades para continuar con el sueño, mantenerlo, o lo que es peor, el insomnio terminal o el insomnio final, de manera tal que el paciente despierta 1 o 2 horas antes en una actitud de angustia, porque son las peores horas estas. Me dicen los pacientes que despertar 8:30, 5 de la mañana con una angustia, con una depresión, es una experiencia muy desagradable. También aquí los antidepresivos ayudan a que la persona duerma adecuadamente y no son hipnóticos en su real acepción, sino son antidepresivos sedantes. Otro de los aspectos importantes es disminuir la ansiedad. También los antidepresivos tienen la capacidad de disminuir esta experiencia de sufrimiento humana que lleva a esta angustia, a esta desesperación, a este estado de intranquilidad en todo lugar y no poder encontrar un espacio de reposo psíquico. También disminuyen la ansiedad y algunos antidepresivos también tienen la función de producir analgesia. Yo ya veía a mis profesores en áreas quirúrgicas que utilizaban antidepresivos psíquicos para ayudarse con los tratamientos para controlar el dolor de intervención quirúrgica. Actualmente tenemos antidepresivos de última generación que se pueden utilizar en síndromes dolorosos y de esta manera es también una interesante capacidad de estos medicamentos para aliviar el dolor físico. Las indicaciones de los antidepresivos, bueno, en realidad están en todos los aspectos que tienen que manejarse y que requieren un tipo de resolución también para cuadros de ansiedad. Hemos visto de esto en la primera clase de psicofarmacología de ansiolíticos, que en muchos cuadros se utilizan ansiolíticos, pero muchas veces combinan con antidepresivos. Por ejemplo, en la depresión, ya sea como un episodio que significa un primer evento en el cual la persona tiene la depresión, o en los trastornos depresivos, que son dos o más eventos que tienen estas personas. En el trastorno bipolar, evidentemente, en la fase depresiva del trastorno bipolar, obviamente, con mucho cuidado, cierto tipo de antidepresivos que evitan que el paciente vaya a ciclar hacia la manía. Entonces, dar antidepresivos que no sean tan potentes, podríamos decir, y que podrían controlar cualquier cambio de fase. Y obviamente, en los episodios depresivos del trastorno, en la fobia simple, en el miedo a ciertos eventos, a ciertas sustancias, a ciertos objetos, miedo a las arañas, miedo al elevador, miedo a las alturas, en fin, en la fobia social, como decíamos, el problema de hablar en público,
de desempeñarse frente a un grupo, tener mucho temor ante esto, conductas evitativas, la agorafobia, el temor a los espacios abiertos, el temor a estar en una reunión con gente y temer que le vaya a venir una crisis de angustia y no poder salir, no poder recibir ayuda, los trastornos en general de ansiedad, trastornos de ansiedad que es, como decíamos, de larga data, de una intensidad moderada, pero por lo menos de 6 meses, los ataques de pánico, estas crisis de pánico mismo, donde la persona se desespera, tiene ganas de gritar, de correr, tiene taquicardia, sudoración de manos, molestias en el estómago, sensación de falta de aire, miedo que va a perder la razón, la sensación de que va a morirse. Entonces también ahí entran los antidepresivos, todo esto combinado con las benzodiazepinas. También en ciertas cefaleas de difícil control, en neuralgias, también los antidepresivos son utilizados en gran medida por los colegas médicos. Entonces, las indicaciones de los antidepresivos, como ustedes pueden ver, son diversas y en un terreno muy amplio. Bien, el tratamiento, lastimosamente, que se puede dar en función de otras áreas de la atención médica, puede ser un tratamiento inadecuado, por lo que decíamos, en función de que a veces da un tiempo insuficiente. Se da unos cuantos meses, 3, 4 meses, el primer episodio depresivo, cuando en realidad el tratamiento debe ser mucho más prolongado. Luego, el temor a los efectos colaterales de algunos psicofármacos de esta área. Por lo tanto, los médicos tienen a dar dosis por debajo de lo que se necesita. ¿Por qué? Por este temor a efectos colaterales del medicamento. Y si el paciente ya tiene una actitud ambigua frente al tratamiento psiquiátrico, frente a los psicofármacos, un temor, me va a ser dependiente de esto, me va a producir sus efectos, nunca voy a poder dejar un medicamento y todo eso. Entonces, esto hace que el médico se vea un poco restringido en esto porque le falta la seguridad plena de saber con certeza cómo se va a manejar esto. Otro de los aspectos que hacen también un tratamiento inadecuado es de que estos pacientes requieren que hagamos un tratamiento y un seguimiento continuo y cercano. Empezando un tratamiento depresivo con benzodiazepinas, con psicóticos, a la semana el paciente debe ser evaluado, incluso a veces 2 veces por semana. Entonces, los sistemas de salud en general, el servicio público, no pueden manejar esa frecuencia por el volumen grande de pacientes que se tienen. Entonces, comprenderán ustedes, estimados alumnos, alumnas, de que el médico no lo puede citar cerca, tiene que citar más allá, pero para eso entonces las dos van a ser un poco más pequeñas, por, digamos así, por un sentimiento de seguridad del médico. En cambio, nosotros tenemos que optar por una reconsulta cercana para poder hacer la evaluación del esquema de tratamiento que hemos hecho y hacer los ajustes necesarios. Otro de los aspectos que pueden favorecer un tratamiento inadecuado son el temor a que el paciente haga una ingesta no indicada y que se sobredosifique la ingesta. Y esto entonces es una preocupación para los médicos, de manera tal que siempre damos las dosis necesarias para una siguiente consulta y los medicamentos necesarios para esto, y también hacer que haya un familiar que pueda supervisar el tratamiento, un familiar que pueda estar al tanto de la dosis que hemos dado y el control de la administración de los medicamentos. Todo esto entonces implica una estrategia de tratamiento que debe estar muy bien estructurada en este tipo de situación y por lo tanto los tratamientos puedan ser implementados de manera adecuada. Esto es fundamental. Entre los aspectos generales del tratamiento para lograr todo este tipo de dosis adecuadas y de seguridad en el tratamiento, se tiene que hacer una reunión con la familia del paciente para brindarles información, desestigmatizar el problema de las enfermedades de la mente y sobre todo que la familia y el paciente sean los principales elementos del tratamiento y de la seguridad del mismo para el paciente y la familia. Entonces es muy importante incluir a la familia. Recordar que la eficacia de los antidepresivos por sí solo es alrededor del 65% y esto se ve a la 3ª semana más o menos. Esto es también muy importante de remarcar porque hay pacientes que están angustiados, desesperados y quieren que pocos días
ya tenga una respuesta. Evidentemente, si combinamos, por ejemplo, una benzodiazepina y el antidepresivo por unos días, puede hacer que se sienta mejor. Luego vamos a retirar la benzodiazepina, que está actuando rápido, y nos va a dar tiempo a que el tratamiento empiece a hacer toda su expresión alrededor de la segunda o tercera semana. Algunos antidepresivos actualmente tratan de resolver entre los 7 a 10 días ya empezar a actuar. Eso habla de una mayor eficacia, pero fundamentalmente la familia y el paciente deben saber este proceso. La duración del tratamiento en un primer evento son 9 a 12 meses, pero cuando hay un segundo evento son 2 a 3 años y hay que evaluar el hecho de que tendríamos que utilizar de manera permanente. Cada vez hay mayor tendencia a que después de un segundo episodio y un tercero, el tratamiento ya sea de manera permanente a lo largo de los años. En algunos casos puede ser indefinido. Frente a este aspecto de que el paciente va a tener que utilizar de manera indefinida un antidepresivo, en un congreso hablando con un experto mundial sobre el manejo de antidepresivos, les decíamos, bueno, los pacientes preguntan, mire, yo estoy tomando 2, 3 años o 4 años, yo estoy tomando un antidepresivo, ¿cuándo lo voy a dejar? Y todo eso, el experto nos decía, pregúnteme cómo está. El paciente le va a responder muy bien. Entonces, imagínense el riesgo de una recaída en los pacientes con depresión. Entonces, aquí hay un problema muy serio y la tendencia a hacer tratamientos ahora de manera prolongada y continua es una tendencia mundial que se está haciendo. Otra cosa muy importante es que siempre debemos utilizar las dosis adecuadas y no tenemos que tener temor en ir aumentando las dosis entre el margen que tenemos terapéutico y el conocimiento de los efectos colaterales de cada psicófármaco. Esto es importante para que tengamos la certeza que vamos a manejar. Otra cosa importante también es las interacciones medicamentosas, porque muchos de los medicamentos, sobre todo los grupos antidepresivos, utilizan la vía metabólica del citotomo T245 y básicamente inhiben un poco el metabolismo de otros medicamentos. Entonces, las interacciones medicamentosas deben ser analizadas, vistas y reconocidas. En relación al efecto terapéutico, básicamente se postula el incremento de la disponibilidad de serotonina y noradrenalina en los receptores de las neuronas postsinápticas. Esta es una hipótesis, en realidad son hipótesis en la búsqueda de querer entender cómo funcionan mejor estos y de qué manera sus efectos, y la hipótesis de que aumente la cantidad de serotonina y noradrenalina en los receptores de las neuronas postsinápticas es una de las principales hipótesis terapéutica que se tiene, evidentemente. Ahora, en 1960 hay la teoría de la recaptura, que origina desde esa época, que se dio de la recaptura presináptica de estos neurotransmisores, favoreciendo su presencia en la médula sináptica y en el sector de la membrana postsináptica. En 1990 se ha visto la teoría receptológica, que ya ve los cambios que hay a nivel de los receptores, tanto postsinápticos y presinápticos, y esta es otra hipótesis que está presente, pero todavía estamos en la afán actualmente a estas alturas de entender un poco más cómo funcionan. Se habla de que hay una hiposensibilización postsináptica de los receptores beta presinápticos, también de los alfa 2, hay una hipersensibilidad de los presinápticos alfa 1 y posible subsensibilidad de los receptores serotoninérgicos a largo plazo, en la utilización crónica que podemos tener. Todas estas son hipótesis sobre el mecanismo de acción que tienen los neurotransmisores en el sistema nervioso central. Seguimos en este proceso de investigación, luego los segundos receptores, los cambios de RNA probablemente, en fin, ese es el área que se sigue investigando sobre el mecanismo de acción complejo de estos antidepresivos. Dentro de la farmacocinética de los antidepresivos, tenemos que conocer que la administración por vía oral es muy buena, se absorben con una gran rapidez por el sistema digestivo, hay unión a proteínas, la metabolización básicamente es microsomal hepática. También es necesario destacar en la farmacocinética que hay una considerable
variación individual entre los sujetos, y eso es algo que clínicamente tenemos que observar, darnos el tiempo necesario para hacer los incrementos de dosis y ver el tiempo de respuesta de cada medicamento. No podemos aumentar una dosis y esperar a los 5 o 6 días que haya un cambio, dar un poco más de tiempo, y esto el paciente debe comprender porque estamos atendiendo una variación de cada sujeto. La eliminación de carácter bifásico, la mitad se elimina en pocas horas y la otra mitad de la dosis se va eliminando progresivamente a lo largo del día, a lo largo de los días, digamos así, porque hay antidepresivos que pueden estar 3 o 4 días todavía en el organismo. De esta manera, entonces, la eliminación tiene que ser vista de esta forma. Bueno, los antidepresivos son múltiples, son variados a manera de información. Quiero indicarles que los primeros antidepresivos que más o menos a nivel de 1957-58 fueron surgiendo en el mundo fueron los famosos antidepresivos tricíclicos en la estructura de 3 anillos, que por ese motivo se llama tricíclicos, y están muy representados por la nitramina, nitrotilina, la clornitramina. Aquí tendríamos que ver fundamentalmente que estos son muy potentes, tienen efectos anticolinérgicos muy importantes. Vamos a revisar los efectos colaterales de estos medicamentos, pero básicamente tienen una gran capacidad de bloquear la recaptura de varios monóminas, y de esta manera tenían un fuerte efecto antidepresivo. También tenían muchos efectos colaterales, sobre todo los efectos anticolinérgicos. Estos medicamentos han vencido la prueba del tiempo, todavía se utilizan, estamos hablando del siglo pasado, todavía se utilizan, pero en cierto grupo de población y teniendo cuidado con los efectos anticolinérgicos. Y estos efectos tienen que ser vistos, mucho cuidado en pacientes ancianos que ya tienen problemas cardíacos, que tienen hipertrofia de próstata o que tienen problemas de digestión. Estos medicamentos nos darán, pues, taquicardia, nos darán aumento del tono vesical, nos darán disminución del peristaltismo. Todo esto entonces tiene que ser visto y en lo posible evitado en pacientes con patologías cardíacas. Los antidepresivos duales ya no tienen esta estructura tricíclica y por lo tanto son medicamentos mucho más tolerados. Generalmente tienen efectos sobre la predisposición de la serotonina y la noradrenalina, como la de la vaccina, y sobre todo la niacinamida y pasapina, que son bloqueos de captura de la adrenalina y la serotonina, y de esta manera son medicamentos que se pueden utilizar en cierto grupo poblacional. Aquí también recordar, pero, que los efectos colaterales, en este caso de la niacinamida, pueden ser muy sedantes, y entonces tendríamos que ver, y la mirtazapina tendríamos que darle solamente en la noche, dar en el día, en fin, pero son más seguros a nivel cardiovascular. Los últimos medicamentos que han salido son los famosos inhibidores selectivos de recaptura de factores. Estos antidepresivos tienen la gran ventaja de ser selectivos y que solo van a favorecer la mayor presencia de la serotonina. Son serotoninérgicos. Estos son los que de manera fundamental bloquean teóricamente el sistema de recaptura de la serotonina, de tal manera que la serotonina, una vez que es disparada, diremos así, de las membranas presinápticas a través de hendiduras de la membrana presináptica, una vez que estimulan el receptor prosináptico, el sistema activo de recaptura es inhibido del transportador, que debe ser llevado nuevamente a la neurona que la dispararon. Ese bloqueo está dado en el sistema de recaptura, en la serotonina sigue estimulando, haciendo los cambios en los receptores respectivos, y estos son los que han logrado hacer un boom en su tratamiento, no solamente por la ausencia de efectos colaterales importantes, prácticamente contrario al mercado, ya que casi no tenía efectos colaterales. Ahora sabemos que tiene ciertos efectos colaterales, pero que no son situaciones que nos lleven a una preocupación extrema, sino simplemente una observación cercana. Uno de los aspectos ha sido ese, ¿no?, que han empezado a utilizar en grandes grupos de población, personas importantísimas en el mundo y conocidas mundialmente utilizaban estos antidepresivos. Lo que han hecho estos medicamentos también ha sido poner sobre el tapete la depresión
el tratamiento y ha sido mucho más visible la depresión y todo eso. Ha habido temporadas en que ADD, por ejemplo, que se valían a utilizar este tipo de medicamentos en épocas de depresión. El que primero salió la fluoxetina, cuya dosis es de 20 a 80 miligramos como tope en función de su tratamiento. Tenemos que con 20 miligramos en una tableta podemos recuperar de manera importante, y algunos requieren el tope de 4 tabletas. Obviamente el tratamiento hace que tengamos que ir aumentando progresivamente, lentamente, y observando de cerca la paroxetina. Es un medicamento, bien todos son inhibidores selectivos de captura de serotonina, tienen sus características. Como la fluoxetina inhibe un poco el apetito y es genial para las personas de sexo femenino que han subido un poco de peso, que no se sienten bien con esto. La fluoxetina puede ayudar a bajar de peso, a controlar el apetito y ayudar también a su mejora de la autoestima. La paroxetina es la más fuerte en su capacidad serotoninérgica y también se puede utilizar mucho en los pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos. La dosis de 20 a 50 miligramos, la sertralina, que es un medicamento más desinhibidor, diremos así, que más hace que la persona se sienta un poco mejor rápidamente y con una mayor predisposición a cambiar los patrones de inhibición social y todo esto. La sertralina de 50 a 200 miligramos, el citalopram y el escitalopram, que son los medicamentos que tuvieran menos interacción farmacológica con otros y que rápidamente pueden llegar a hacer que las personas vayan respondiendo. Se sostiene que el escitalopram y su metabolito del escitalopram son los que pueden hacer que las personas respondan un poco más rápido. Estamos hablando de 10, 12 días que empiece un poco la mejoría anímica, porque primero empieza a aumentar la energía. Primero, cuando está teniendo un antidepresivo, la energía empieza a aumentar en los primeros días y después aumenta recién el estado de ánimo. Por eso es muy importante que cuando empecemos un antidepresivo tengamos que tener una estrecha vigilancia al paciente, porque si aumenta la energía y no aumenta todavía el ánimo, entonces es un poco riesgoso. El paciente, si tiene alguna idea de una depresión muy grave, podría atentar contra su vida y le estamos dando la energía para eso. Por lo tanto, en depresiones graves se requiere hospitalización. Las depresiones graves, moderadas o que tengan ideación suicida requieren un control intrahospitalario justamente para controlar las respuestas y ver que el aumento de energía después se comparte con el aumento del ánimo, con la mejoría anímica. Entonces, en ese sentido, después de la segunda, tercera semana de salud. Entonces, hay que tener este cuidado de observación en los pacientes con depresión grave, que requieren una hospitalización y un centro especializado. Tiene que ser un centro especializado donde el personal sepa manejar pacientes con depresión, sepa ayudarlos y el paciente siempre esté muy protegido. Los IMAOs, los inhibidores de la monoamina oxidasa, por su capacidad de inhibir el metabolismo de degradación de las monaminas, era algo que utilizaban los IMAOs, pero ha habido problemas con la tiramina, porque eran inhibiciones irreversibles y se han ido retirando del mercado la fenilbenzina, la transiltiramina, se han ido retirando del mercado, pues han vuelto, pero hace unos años han vuelto al mercado, pero el que más ha cundido ahora es un inhibidor reversible de la monoamina oxidasa tipo A, que hace entonces que sea mucho más seguro que no tenga interacciones con el metabolismo de la tiramina, y es el moclobenide. Es el más utilizado, el actual que se maneja, de 450 a 900 miligramos. El problema es que no lo tenemos en nuestro país. En ocasiones es necesario utilizarlo de Brasil, de Argentina, podemos hacerlos traer, evidentemente. Pero básicamente los efectivos de captura de serotonina y algunos otros que tenemos en el mercado, como la mirtazapina, como la faxina, y también los triciclos que están indicados en algunos grupos, son elementos y herramientas suficientes para tratar los diversos tipos de depresión. Muy bien, hay una afinidad por los receptores de distintos antidepresivos y de esta manera vienen los efectos colaterales por esta afinidad, podríamos decir. Y en este cuadro menciona, por ejemplo, que la afinidad de la metilterina es muy grande con los receptores muscarínicos, histaminérgicos, adrenérgicos y poco con los serotoninérgicos. Y en general, este más o menos es un aspecto de los triciclos. En cambio, por ejemplo,
de los inhibidores selectivos de captura de serotonina tienen muy poco efecto muscarínico y histaminérgico, por lo tanto no van a tener efectos anticolinérgicos importantes, sedantes, no, pero sí tienen un alto efecto serotoninérgico junto con la paroxetina, y aquí hay unos efectos colaterales que pueden verse con la función sexual. Entonces, afecta mucho el rendimiento sexual de la fluoxetina, de la paroxetina, los inhibidores selectivos de captura de serotonina, tienen mucho esta afinidad serotoninérgica y por lo tanto afectan el rendimiento sexual. La niacinamida, por ejemplo, al tener una gran afinidad por los receptores histaminéricos y adrenérgicos, tiene una posibilidad de sedación importante. No tiene efectos muscarínicos, por lo tanto no tiene efectos anticolinérgicos, es muy bien tolerado por los ancianos y también a la población joven que necesita dormir mejor, tener problemas de sueño, les ayuda mucho y no tiene una actividad serotoninérgica tal que el rendimiento sexual es adecuado. Un joven que está en luna de miel y todo eso, entonces, y está cursando una depresión o algo, o está en tratamiento con antidepresivos, el éxito con la niacinamida, de manera tal que no tenga ningún problema en su situación de vida en ese momento, dadas las condiciones que está viviendo. El moclobemide, como Irma, también tiene un efecto electrotonérgico importante y muy bien tolerado dentro de la esfera cardiovascular. Entonces, las características y esta afinidad nos van a dar los efectos colaterales. Y los efectos colaterales entonces van a ser manejándose de esta manera. Con los efectos muscarínicos, con un antagonismo competitivo, el paciente va a tener sequedad de boca, taquicardia sinusal, la visión borrosa por tendencia a la midriasis, retención urinaria, y eso es muy delicado, como les decía, en los pacientes de edad, tendencia al estreñimiento y en personas y mujeres, sobre todo, que tienen esta dificultad. Aquí habría un gran problema con los antidepresivos tricíclicos. Los efectos histamínicos son la sedación, la ganancia de peso, la hipotensión. Ahí viene la mirtazapina. La mirtazapina, que ayuda a descansar, a dormir, puede favorecer el aumento de peso en cierto grupo de poblaciones. En relación al efecto de médico, puede haber hipertensión ortospática, disfunción sexual, mareo, cierta afectación cognitiva mientras se toma el medicamento y la tendencia a la taquicardia. Y los síndromes serotoninérgicos producen inquietud, agitación. Eso implica que en depresiones con mucha ansiedad tengamos que agasar y que tengamos que dar unas benzodiazepinas, iniciar un tratamiento para evitar esta inquietud, esta agitación, o si no es posible y el perfil de la personalidad no nos permite utilizar este tipo de fármacos, tendríamos que dar dosis muy pequeñas y ir aumentando gradualmente para que esta inquietud, agitación por el efecto secundario serotonérgico no sea evidente. Puede haber una sensación de náuseas. Obviamente está la disminución de la libido, a veces diarrea, y en caso de ser la fluoxetina, por ejemplo, una pérdida de peso, que puede ser un efecto colateral en ciertas personas. Obviamente una persona que tenga un peso muy por debajo del indicado y todo eso, esté con inapetencia, no le vamos a dar un inhibidor selectivo de captura de serotonina, le daremos un medicamento como la mirtazapina, que al tener los efectos histaminérgicos, adrenérgicos, pueda más bien tener una ganancia de peso y el apetito aumentaría mucho. Entonces, esto es muy importante que podamos ver. Ahora bien, entre las intervenciones medicamentosas es necesario recalcar que la mayoría de los antidepresivos tienen un efecto inhibidor sobre algunas de las enzimas del ciclogomo P450, sobre todo el grupo de los inhibidores selectivos de captura de serotonina. Entonces, al inhibir estas isoenzimas del sistema oxidativo P450 tenemos estas alteraciones, inhibiendo entonces las isoenzimas 1 a 2, que es la glucosamina, va a actuar sobre el metabolismo de la teofilina y la clozapina. Si se inhibe la isoenzima D2,6, que son la fluoxetina y la paroxetina que tienen este efecto, actuará sobre el metabolismo de la codeína, del dexamosano, haloperidol, codeína, y pueden aumentar los niveles séricos. Inhibiendo la isoenzima 12, que ahí interviene también la fluoxetina, la sertralina, la fluoxetina es la que más inhibe el sistema oxidativo, tendremos efectos sobre los niveles séricos de la fenitoína, la tolbutamina, la warfarina y el diazepam. De manera entonces tenemos que tener cuidado al administrar conjuntamente este antidepresivo con los medicamentos mencionados.
Sí, en relación a la inhibición del sistema oxidativo del 450, la enzima 3A4, que es la fluoxetina, la fluvoxamina, la sertralina, actuaremos sobre el metabolismo de la carbamazepina, la alprazolam, la eritromicina y la codeína, haciendo que estos niveles séricos varíen y que tengamos entonces que tener muy en cuenta estas interacciones. Tenemos que saber y ver entonces al paciente con qué está medicado y de esta manera evitar los efectos colaterales que pueda presentarse por la utilización de ambos fármacos. Hay un efecto colateral muy serio que quiero mencionarles y que es algo que no debe darse y es algo que todo médico que va a dar un antidepresivo tiene que conocer, el famoso síndrome serotonínico o serotoninérgico. Este es una alteración que ocurre al dar una combinación de los inhibidores de la monoamina oxidasa con los inhibidores selectivos de captura de serotonina, porque hacen que la presencia de serotonina intracerebral aumente de manera muy delicada. Muy delicada. Entonces, la serotonina intracerebral aumenta en gran medida y los efectos que puede producir este síndrome de serotoninérgico por un error en la prescripción y en la combinación de estos dos tipos de antidepresivos producen temblor, incoordinación motora, agitación psicomotriz, aumento de los reflejos, mioclonus, un estado confusional con agitación, puede llegar a haber crisis convulsivas, problemas en la regulación térmica, el coma e incluso se ha hablado de casos de muerte. Por lo tanto, esta combinación de inhibidores de monoamina oxidasa y inhibidores selectivos de captura de serotonina no se tiene que dar. Incluso se recomiendan 2 semanas de lavado. Si uno está tomando un humado después de dar un antidepresivo de estas características, se tiene que suspender el antidepresivo y esperar durante 2 semanas un lavado en el cual va desapareciendo el primer antidepresivo para ir empezando con el otro de una manera gradual y progresiva. Lo ideal es no hacer esta combinación y utilizar uno solo. Se pueden combinar algunos antidepresivos, sí, pero estos dos no, estos dos grupos no. La combinación debe ser hecha por el especialista, fundamentalmente. Si uno da un medicamento de dosis adecuadas y las dosis plenas no responde, hay que ver si va a cambiar o hay que ver si va a combinar. Esto ya es un manejo del especialista. Para eso el médico de atención primaria debe referir al paciente. Las contraindicaciones importantes van a ser los trastornos de la convulsión cardíaca, porque evidentemente aquí los tricíclicos están contraindicados completamente. El glaucoma, sobre todo de ángulo cerrado, está contraindicado dar antidepresivos de todo tipo de tricíclicos. Si hay hipertrofia prostática, en hepatoide nefropatía habría que ver en función de la alteración que se tiene y la dosis que se puede utilizar. Embarazo contraindicarse en el primer trimestre, riesgo de efectos teratogénicos, a pesar de que hay literatura que dice que después del segundo trimestre se puede utilizar algunos antidepresivos, porque una persona, una madre gestante con depresión, inicialmente puede hacer mucho daño a su bebé por toda la alteración que está sufriendo en el aspecto psiconeuroendocrino, digamos así. En la epilepsia de difícil control, por lo tanto, ellos bajan el umbral convulsivo y generalmente en el periodo post-infarto de recuperación de un paciente. Estas son contraindicaciones que se tienen que tener en cuenta y algunas son absolutas, evidentemente. ¿Cuáles son los efectos secundarios de antidepresivos asociados con abandono? Son varios efectos secundarios, pero tratando de rescatar los más frecuentes, los abandonos precoces cuando damos antidepresivos sedantes y el paciente tiene somnolencia diurna, de tal manera que esta somnolencia le impide realizar su actividad, le impide estar en el trabajo al 100%, en el rendimiento académico, estudiar y todo eso. Entonces son medicamentos que debemos darse a la noche, tratando de evitar este abandono precoz y las dosis progresivas, y de esa manera dar una respuesta adecuada. Los abandonos tardíos se deben a la sensación de fatiga, de cansancio, de modorra, a la visión borrosa enérgico, al insomnio que puede no ser resuelto si le damos antidepresivos como los inhibidores activos de serotonina, en este caso debe quedar un sedante, cambios en el apetito, la ansiedad que al principio puede haber con los serotoninérgicos y el aumento de peso con los inhibidores duales que pueden entonces favorecer el apetito y aumentar de peso, que resulta muy contraproducente a cierto grupo poblacional. Y por ese motivo
tienden a dejar el tratamiento. Si ustedes observan, perfilando bien al paciente, va a recibir un tratamiento adecuado para él. Si está con aumento de peso, no le vamos a dar un antidepresivo que le va a aumentar el peso ni el apetito. Le vamos a dar bien algo que le va a ayudar a bajar el apetito, a controlar su peso. Y eso va a ser una ganancia importante, ¿no? Es muy importante. En relación a la administración del antidepresivo, es lo que he ido diciendo a lo largo de la clase, viene indicando que hay que hacer una individualización del tratamiento. Para esto hay que conocer el tipo de depresión, si es una depresión con ansiedad agitada, si es una depresión inhibida, si es una depresión que afecta mucho el sueño o no. Luego la edad y la actividad laboral que tiene el sujeto. Si es un paciente que conduce movilidad y todo eso, no le puede dar un antidepresivo sedante que le haga dormir bien, pero que tenga cierto efecto matutino. Hay que cuidar esto porque no puede conducir si está bajo un efecto sedante de un antidepresivo. Hay que ver también la adherencia al tratamiento, cuál es la personalidad del sujeto. Si el sujeto tiene poca adherencia, tendría que ver una sola dosis. Yo recuerdo que al tratar los problemas cardiológicos, los antihipertensivos, los especialistas dicen que el mejor antihipertensivo es aquel que se requiere una sola dosis, por ejemplo, muy constante. Toma una dosis y la siguiente dosis de las 12 horas no lo toma, entonces necesitaríamos un antihipertensivo que trate 24 horas. Entonces, la adherencia al tratamiento tiene que ver con este tipo de población y personas. En ese caso, necesitaríamos tratar de dar la menor cantidad de veces en el día para tratar de que la adherencia se realice. Medicamentos que podamos manejar en una sola toma y que puedan cubrir un tiempo prolongado de más de 24 horas. También hay que evaluar el riesgo de suicidio. Afortunadamente, los últimos antidepresivos, los inhibidores de captura de serotonina, son muy seguros frente al riesgo de suicidio. Lo que es evidente con los tricíclicos. Los tricíclicos pueden provocar serios problemas en una toma con esta finalidad, por los problemas cardiovasculares que tiene. Y esto es algo que hace que tengamos que ver esta posibilidad de un paciente tener todo el cuidado posible y dar los medicamentos a prueba de suicidio. Si hay comorbilidad psiquiátrica, si son dos síntomas, como un trastorno de ansiedad junto con una depresión, tratar los dos, o tiene una comorbilidad somática el paciente, si tiene problemas de sueño, si tiene problemas pulmonares, si tiene problemas intestinales y todo eso en ese sentido. Y de esta manera poder manejar. Los inhibidores selectivos de captura de serotonina no se deben dar junto con medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos que pueden producir mayores alteraciones gástricas en la unión de los inhibidores selectivos con este grupo de antiinflamatorios. Entonces, eso también es una interesante cosa que tenemos que ver cuando estamos dando medicamentos y hay comorbilidad somática. Entonces, tenemos que recordar que es muy importante lo que dijimos, la educación del paciente y su familia, y de esta manera tenemos que actuar a la medida de la personalidad y las opiniones del paciente. Esto es fundamental para que el paciente se sienta seguro, tranquilo y que sepa que vamos a resolver este problema. Hay que incluir a la familia en el tratamiento, tanto con información, desestigmatización del problema y sobre todo una comprensión global de la situación que se está enfrentando y que sea también un elemento de terapia. Dar materiales para informar y mejorar las discusiones, folletos, videos y todo, que el paciente pueda estudiar, conocer la familia y de esta manera tener mayor seguridad y estamos pues para responder todas las preguntas de la familia del paciente para que tenga cierta situación positiva. También hay que importar los temas de la vergüenza, estigma, discriminación frente a la enfermedad mental. Es una enfermedad que se tiene en función del propio organismo, en función de lo que le toca vivir a una persona, y esto no tiene que ser motivo de vergüenza y tenemos que hablar de esto y la población. Y ustedes también deben abordar esto de una manera tan clara que se haga a un lado lo que es el estigma. Recordar que sin salud mental no hay salud evidente. Unas cuantas palabras sobre los estabilizadores del afecto. Entonces, cuando nosotros hablamos del trastorno bipolar, estamos hablando de que un paciente tiene alteraciones de su ánimo hacia la manía, hacia la depresión, fluctúan sobre los dos polos del espectro afectivo, digamos así. Tiene episodios de aceleración psicomotriz, de fuga de ideas, aceleración del lenguaje, ideas megalomaníacas, disminución de la energía de dormir y todo eso.
y al poco tiempo podría ser otro proceso maníaco o un proceso depresivo. Estos pacientes bipolares requieren otro tipo de fármacos para esto, una depresión resistente, a veces tiene que combinarse con varios fármacos, trastornos de conducta. Entonces, acá nosotros desarrollamos son los estabilizadores del afecto. Son medicamentos que tratan de evitar que la persona fluctúe entre la manía y la depresión, son estabilizadores del afecto. También pueden actuar sobre depresiones resistentes y cierto tipo de aspectos de comportamientos inadecuados. Mi primer medicamento que salió al mercado para tratar el trastorno bipolar, que antes históricamente llamaba psicosis maníaco-depresiva, el trastorno bipolar, fue el carbonato de litio. El carbonato de litio es un medicamento muy bueno, pero que tiene el requerimiento de unos niveles séricos que tienes que estar en ciertos rangos para la seguridad del paciente y el efecto terapéutico, 0.6 a 1, 1.1, los niveles séricos del carbonato de litio. Por debajo no hace efectos de niveles séricos, por encima da efectos colaterales delicados. Por eso el litio es un medicamento manejado por especialistas. La carbamazepina, el ácido valproico y la lamotrigina, que son anticonvulsivantes que son muy utilizados para el trastorno bipolar, para poder estabilizar este tipo de afecto, y también se puede dar como coadyuvante en ciertos trastornos depresivos resistentes que no han respondido a un solo medicamento, sino a varios, en dosis adecuadas, por tiempos adecuados, incluso en la combinación. Entonces puede también tener estos anticonvulsivantes, y también tenemos unos antipsicóticos de última generación, como la quetiapina o la olanzapina, que también se puede utilizar como en el trastorno bipolar. De hecho, están indicados en la etapa de mantenimiento también, y también como coadyuvante de ciertas depresiones interesantes. La combinación de olanzapina y fluoxetina, por ejemplo, es muy segura y muy adecuada en la depresión del trastorno bipolar. Ahora bien, ¿cuál es el papel de las intervenciones psicológicas, las psicoterapias en el tratamiento psicofarmacológico? Bueno, en realidad tiene que haber la búsqueda de una complementación de ambas terapias, porque se ha visto que ambos tratamientos son distintos y se potencializan. Si bien las depresiones leves y moderadas pueden manejarse solo con psicoterapia, con las moderadas y con psicofármacos, la unión de ambos puede dar respuesta a una excelente mejoría del paciente. Entonces, esto hay que manejar y hay que unir estos dos tipos de terapia, y hacen que el 65-70% mejorado al 90-95% de solución. Las psicoterapias modifican la relación interpersonal, favorecen el nivel de adaptación frente a los problemas, van resolviendo los conflictos intrapsíquicos, que son situaciones que van manteniendo la depresión en ese sentido. La psicofarmacología se orienta hacia la patogenia del cuadro depresivo, y evidentemente cuando damos antidepresivos también cambia la actitud del paciente frente a su realidad, su seguridad frente a ciertos eventos aumenta, se siente más conforme con uno mismo, su autoestima mejora. Entonces los psicofármacos ayudan en gran medida con esto. Entonces la combinación es una intervención importante, muy fructífera para estos pacientes que requieren lo mejor del tratamiento médico y la resolución adecuada de su problema. Para resumir, ya finalizando, podríamos decir que los trastornos depresivos son prevalentes en todo el mundo, son comunes en los servicios de atención primaria, frecuentemente pasan desapercibidos y son tratados inadecuadamente, motivo por el cual es muy importante este tipo de charlas, este tipo de supervisión, este tipo de información que se les puede brindar para que entonces tengan una visión adecuada y una visión de un tratamiento pertinente, fructífero y efectivo para aliviar el sufrimiento de este tipo de personas. Los trastornos depresivos también están asociados con una morbilidad, mortalidad y un costo alto. El médico general familiar puede dar un tratamiento efectivo, conociendo esto, iniciando un tratamiento y estar supervisando de cerca con los cuidados y las recomendaciones que hemos hecho. Recordar que los pacientes evaluados por psiquiatras son apenas un tercio o un cuarto de todos los pacientes vistos en atención general, y que están siendo evaluados y tratados. Entonces, esta teoría del iceberg sobre el abordaje y el tratamiento de los pacientes es muy importante para que los médicos de diversas áreas puedan entender la depresión, puedan diagnosticar, puedan referir o puedan iniciar un tratamiento y luego poder ser abordados por nosotros en caso necesario.
Han sido muy amables, les quedo muy agradecidos por su atención. Las preguntas a nuestro correo institucional, a WhatsApp, cualquier pregunta estaré pendiente de poder responder y todo eso. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.